A continuación, vamos a seguir con el siguiente tema, que es emergencias hematológicas, a cargo del doctor Virgilio Alberto Salinas Rodríguez, médico hematólogo del Hospital Víctor Lasarte. Las emergencias hematológicas que les voy a plantear son algunas que de repente para muchos les va a parecer muy raras y que por lo tanto no vale la pena ni siquiera aprender. Porque tenemos una forma de pensar que hay que aprender lo más frecuente y lo raro no. Bueno, yo tengo una forma de pensar al revés. Hay que aprender lo raro para salvar la vida del raro, porque lo frecuente lo puede hacer cualquiera. Entonces, basado en eso es que yo les voy a hablar de temas que de repente son poco frecuentes y que por eso tenemos que conocerlos. Pasa a la siguiente. Ese es el listado que voy a tratar de desarrollar. Empiezo por trombocitopenia porque muchos de nosotros o muchos nos han enseñado que trombocitopenia es igual sangrado y sangrado es igual a muerte. Y eso no es tan cierto. El segundo tema es la hemorragia masiva, porque la hemorragia masiva es una cosa que puede ocurrir en un paciente politraumatizado que va a llegar a emergencia de cualquier hospital, de cualquier clínica, y desde el punto de vista médico tenemos que tener ciertas consideraciones, porque es importante contener. El otro es la coagulopatía por trauma, o sea, coagulopatía en pacientes con traumatismo, que es otra condición importante de conocerla, en el área quirúrgica sobre todo, y la púrpura trombocitopénica trombótica, que es una rareza, pero que puede matar y que hay que identificarlo. ¿Por qué? Porque viene con trombocitopenia y con púrpura, o sea, con lesiones en piel por falta de plaquetas. Y normalmente nos han dicho, o nos hacen pensar que es necesario ponerle plaquetas a estos pacientes. Bueno, mi intención de ponerlo en el listado es justo para decir que en estos pacientes está contraindicado el uso de plaquetas. Por lo tanto, hay que conocer bien esta enfermedad para descartarlo lo antes de ponerle plaquetas y no hacer daño. Las hemofilias, porque pueden aparecer por emergencia, la congénita y las adquiridas, que tienen una connotación muy especial. La neutropenia febril, para los que manejamos neoplasias, bueno, algunos de ustedes deben saber que yo manejo neoplasias hematológicas en el hospital. Esta es una emergencia. La anemia hemolítica autoinmune, antes de venir acá, hace 10 minutos en la emergencia de mi hospital dicen que tengo que ir porque hay un paciente con anemia hemolítica autoinmune y tengo que ir como hematólogo. Y el médico de guardia no está de guardia. Y el último es una asociación entre pancitopenia con CID, y quisiera hablar qué posibilidades hay aquí en esta asociación, para que ustedes piensen en esas cuando encuentren esto en emergencia, y que son enfermedades bastante serias. El primero es trombocitopenia. Normalmente las trombocitopenias son de doble origen, o sea, un paciente con plaquetas bajas puede tener un incremento de la destrucción en sangre por cualquier motivo, no voy a ponerlo en consideración en este momento, y las trombocitopenias por falla medular, por falta de producción. Estas dos se tratan diferente. La trombocitopenia por falla medular, anemia plástica, invasión de la médula ósea, se trata diferente a la que es por destrucción en sangre. Sin embargo, las dos se van a presentar a la emergencia y vamos a querer tratarlas igualitas. A los dos le ponemos plaquetas. Ese es un error. Para la trombocitopenia por destrucción, tenemos toda una serie de medicamentos que debemos aprender a usarlos, desde los más sencillos como los esteroides, los inmunosupresores,
hasta los inhibidores de la fibrinolisis, la plasmaféresis, las inmunoglobulinas, para en estos casos de destrucción aumentada, o sea, de PTI, para decirlo con nombre propio, poner el medicamento que nosotros consideramos necesario sin necesidad de usar plaquetas. Esta es una consideración que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, los esteroides nos han enseñado que la prednisona 1 miligramo por kilo por día es una buena dosis para estos pacientes. Sin embargo, hay un trabajo que se publicó en el 2006, ya tiene algunos añitos, que dice dexametasona 40 miligramos, dosis bien alta, diario por 4 días, es tan efectivo y es más eficaz incluso. En menos tiempo eleva el nivel de plaquetas. No les digo que usen inmunoglobulina, porque inmunoglobulina el costo es prohibitivo, para muchos de nosotros es prohibitivo, pero es otra buena alternativa. Poner inmunoglobulina en altas dosis también va a controlar a la púrpura por destrucción. En cualquiera de estos tres, el mecanismo es bloqueo de la destrucción de la plaqueta. No estoy todavía actuando para reducir la producción del autoanticuerpo contra la plaqueta, sino estoy evitando que la plaqueta con su anticuerpo sea destruido por el macrófago. Dejo a consideración de ustedes las preguntas que crean conveniente. Entonces, resumiendo, usen dexametasona en altas dosis para estos pacientes. Me dirán, pero doctor, si no sabemos todavía cuál es la causa, ok, entonces algunos tips, como dicen en algunas partes. Si el paciente no tiene plaquetas bajas, tiene muy buena hemoglobina, los leucocitos están dentro de lo normal, el vaso no es palpable, no hay ganglios, ese es muy probable que sea un PTI. Y a esos pacientes le podemos dar corticoides en altas dosis. ¿Por qué? En la ausencia del vaso grande y la ausencia de neuropatías me dicen que probablemente no sea un linfoma. Y la ausencia de anemia y de aumento de leucocitos me dicen que probablemente no sea una neoplasia con compromiso de médula ósea. Y en esa seguridad, entonces podemos usar corticoides. ¿Cuál? Bueno, si desean, corticoides como prednisona 1 miligramo kilo día, o, como les planteo, dexametasona 40 miligramos día por 4 días. Al cuarto o quinto día de esta última opción, el nivel de plaquetas va a llegar a más de 50.000, con toda seguridad. Y no usamos plaquetas. Si quieren para sangrado en mucosas de estos pacientes, pueden usar ácido tranexámico. El ácido tranexámico es un antifibrinolítico, o sea, uno que frena la anticoagulación natural que tenemos. Al frenarlo, hace que favorezca la formación de coágulos. Y si el sangrado es de mucosas, por ejemplo, encías, en cavidad oral, y siempre y cuando no haya sangrado en el urinario, que ahí está contraindicado, se puede usar ácido tranexámico. Las dosis, doctor, ¿cómo no? 10 miligramos por kilo de peso cada 6 horas. Repito, ácido tranexámico, que es barato, hay oral, hay endovenoso, 10 miligramos por kilo de peso por dosis. Las dosis se dan cada 6 horas. Con eso, más el esteroide, pueden controlar aproximadamente el 70-80% de pacientes bastante bien. La diferencia, si hay alguna, es usar inmunosupresores. Uno barato y bueno, y barato es ciclofosfamida, se puede usar 500 miligramos por metro cuadrado por día, un día o 2 días, ayuda a detener la acción por inmunosupresión. Contraindicado, por supuesto, en mujer gestante, no se puede usar, bueno, pero si es una persona mayor de 50, 60 años que ya pasó la edad fértil, con toda tranquilidad podemos usarlo. En niños hay que pensarlo 2 veces, porque recordemos que la ciclofosfamida, como los inmunosupresores, la mayoría, pueden producir neoplasias a largo plazo.
el uso de transfusiones en trombocitopenia pues no está justificado. Son ineficaces y pueden exacerbar la enfermedad porque le estamos dando más leña al fuego. Hay alternativas, las que acabamos de hablar. En mi hospital tienen costumbre de usar, sin embargo, para los PTI le dan plaquetas y dice, mire, llegaste con 5.000 y gracias a las plaquetas que te he puesto ya estás en 28.000. Sí, pues en las primeras horas, pero después de unas horas otra vez vuelve a bajar. Pues recuerden que es un mecanismo autoinmune, entonces el anticuerpo se pega y después lo sacamos de circulación a la plaqueta que acabamos de transfundir. ¿Qué hemos ganado? Nada. Y esa plaqueta podría servir para otro paciente que tenemos en el hospital. El uso racional de los hemoderivados también es una consideración que tenemos que aprender. Ahí están las dosis de lo que estábamos hablando, las inmunoglobulinas. Esto es muy caro, pero bueno, un gramo por kilo por dosis, cada 24. Una sola dosis es suficiente. Su acción demora 4 días. La Dexa que les proponía, 40 miligramos día, 4 días, es más rápido que la prednisona. La inmunoglobulina anti-D no es tan caro, cuesta 450, se puede usar 7.5 miligramos kilo día, vía intramuscular, mediante plaquetas bajas, sí también se puede usar. El rituximab, muy bueno, pero muy caro. Y el ácido tranexámico, 10 miligramos por kilo dosis cada 6 horas, para reducir el sangrado de mucosas, siempre y cuando no haya sangrado en las vías urinarias, porque si no puede hacer un coágulo en las vías urinarias y nos metemos en problemas. Conclusión entonces, en paciente que tiene falla medular, ahí se puede usar la profilaxis con empleo dudoso, así lo pongo, de aumento de transfusión de plaquetas. En cambio, la terapia de plaquetas controla el sangrado significativo, sí, la terapia, o sea, poner cuando sangra. En los últimos 3 años, en el 2011, en 2012 y 2013, curiosamente ha salido 3 trabajos que ponen a consideración el enfrentamiento entre usar plaquetas profilácticamente para pacientes con falla medular, o sea, con neoplasias. Y dicen, lo tradicional desde hace muchos años es usar plaquetas cuando el nivel de plaquetas son menos de 20.000 y hay falla medular, hay anemia plástica, hay leucemia, y siempre se ha usado. Pero en ciertos países las necesidades de transfusiones de plaquetas profilácticas están aumentando, como está aumentando en mi hospital, por ejemplo, porque cada vez tengo más pacientes hospitalizados. Entonces, frente a esa realidad, en algunas partes del mundo han empezado a tener una tendencia diametralmente opuesta, es decir, es necesario poner plaquetas al paciente que tiene menos de 10.000 plaquetas, en todos los casos, o se puede ponerle cuando sangra. Eso es lo que yo vengo a plantearles también. O sea, para un paciente que necesita, porque tiene falla medular, por anemia plástica, por leucemia, por linfoma con metástasis, por alguna enfermedad que compromete la médula ósea, hasta el año 1997 decía la mínima dosis para poner plaquetas profilácticamente era 20.000. En el 1997 en el New England Journal salió un trabajo con más o menos 350 pacientes que decía que no hay diferencia estadística entre menos de 20.000 y menos de 10.000. Y a raíz de eso, entonces se han dividido 2 grupos, en el grupo que usa profilaxis. Los que usan menos de 10.000 como meta y los que siguen usando menos de 20.000 como meta para ponerle profilácticamente para que no sangre el paciente. Y en los últimos, es más, en este grupo, el de los profilácticos, ellos ponen a consideración, dice, ¿cuáles son los factores de riesgo para que sangre? La uremia, o sea, el daño renal, la hipoalbuminemia, trasplante reciente, sangrado reciente o leucopenia. Estos son los factores, porque leucopenia quiere decir mayor compromiso de médula ósea, y si hay falla de hígado o riñón o sangrado reciente, cuando hay sangrado consumimos más. Son consideraciones que ponen hincapié para decir, sobre todo en estos pacientes hay que ponerle
plaquetas para que no sangre. Pero el grupo contrario, el grupo opuesto, el que dice, cuestiona el uso profiláctico y dice, ¿qué pasa si vamos a poner cuando sangra? ¿Qué pasa si en vez de ponerle para que no sangre, estamos vigilando a nuestro paciente y en el momento en que es necesario, le ponemos plaquetas? Yo les pongo a consideración 2 o 3 cosas. Primero, nosotros no hacemos transfusión de plaquetas haciendo pruebas cruzadas. O sea, no hay pruebas cruzadas para usar plaquetas. Entonces, si yo veo a mi paciente que empieza a tener sangrado gastrointestinal, por así decirlo, tengo la opción de que no voy a perder el tiempo en hacer las pruebas cruzadas. Solo tiene que tener el mismo grupo sanguíneo y ya está. Segundo, a diferencia de los glóbulos rojos. Segundo, la temperatura a la cual se mantienen las plaquetas en el banco de sangre es a temperatura ambiente. O sea, no están refrigeradas entre 4 y 8 grados y que hay que calentarlo porque no vaya a producir hipotermia en el paciente como nos pasa con los glóbulos rojos. Las plaquetas están a temperatura ambiente. No hay que calentarlas, no hay que hacer pruebas cruzadas. Y tercero, si es que disponemos de suficiente cantidad, nuestro paciente podemos vigilarlo para poder ver en qué momento le podemos poner plaquetas como para que, si es que se produce el sangrado, podamos detener el sangrado. O sea, hay tiempo y en la colocación de estas, la administración es rapidísimo. Hago la orden, el técnico va al banco de sangre, saca las unidades según el grupo sanguíneo, regresa, se le coloca y para el sangrado. Eso es lo que dice el grupo que dice vamos a usar plaquetas en forma terapéutica cuando hay sangrado significativo. Si no hay sangrado significativo, observemos. Y esto es lo que les planteo acá. Esta es la escala, la clasificación y descripción del grado de sangrado. Grado 1, sangrado mucocutáneo, petequias, púrpura, menos de 2.4 centímetros, equimosis menos de 10 centímetros, sangrado orofaríngeo, sangrado conjuntival, epístasis que dura menos de 1 hora sin transfusión, sangrado vaginal que moja menos de 2 paños por día. Bajo estas consideraciones, por ejemplo, un paciente que se presenta en la emergencia con púrpura o con petequias es sangrado tipo grado 1. Sangrado 2, equimosis más de 10 centímetros, hematomas, ya no son púrpuras, son hematomas, epístosis que dura más de 1 hora de duración y que requiere transfusión, hemorragia retinial, no dice conjuntival, sino retinial, sangrado vaginal que moja más de 2 paños, melena, hematemesis, hemoptisis, hematuria, hematoquesia, sangrados en sitios de puntura o muscular, cuando hacemos uso de... Bueno, este es sangrado 2, grado 2. Sangrado grado 3, melena, hematemesis, hemoptisis, hematuria, sangrado vaginal, hematoquesia, epístasis, sangrado faríngeo de mayor intensidad, sangrado en sitio de venopuntura. Grado 4, invalidante, sangrado del sistema nervioso o sangrado fatal. Bueno, esta es la clasificación de la Organización Mundial de la Salud del año 1981. Todavía. Y según esto, el grupo que usa plaquetas para los pacientes con falla medular dice, sangrado grado 1 no le ponemos, solo se observa. Cuando pasa sangrado a grado 2 o 3 o 4, ponemos plaquetas. Y acá están algunas consideraciones, trabajos comparativos. Este es un trabajo, plado, el trabajo top y el trabajo tops. Este es un trabajo donde compara solo el brazo profiláctico y lo que quiere ver es las dosis. Normalmente nosotros, bueno, por si no se recuerda, se busca poner 4.4 por 10 a la 11 plaquetas por metro cuadrado. Este es el brazo 3. Dice, a ver qué pasa si le pongo la mitad o qué pasa si le pongo la mitad de la mitad, la cuarta parte de la dosis normal. Y comparan los 3 brazos para ver en pacientes con sangrado grado 2 o más.
Bueno, conclusión, no hay aumento de necesidad de transfusión cuando pongo pocas dosis. Dicho en resumen, si yo pongo pocas plaquetas porque no tengo mucho, según este trabajo, no hay diferencia en que ponga las dosis normal o ponga un poco menos, profilácticamente hablando. El trabajo STOP también hace lo mismo, dice de 1.5 a 2.9 y de 3 a 6, dosis más grande contra dosis pequeña. Conclusión, igual, no hay aumento del sangrado porque uso dosis menores. Y el tercero es el trabajo TOPS, que enfrenta ahora el grupo terapéutico ante el grupo profiláctico. Este publicado en 2011. El sangrado para el grupo terapéutico fue de grado 2 para adelante. Resultado, no aumenta el sangrado si es que no uso profiláctico. Porque como les digo, si yo veo a mi paciente que empieza a tener sangrado grado 2 o 3, corro al banco de sangre, saco unidades de plaquetas y le coloco. Las dosis puede ser, este es más o menos equivalente a 6 unidades de plaquetas, 4 por metro cuadrado, o puedo ponerle 1 o 2 por metro cuadrado, no hay diferencia. Conclusión de esta gráfica, el uso terapéutico es tan bueno como el profiláctico y las dosis pueden ser tan variables que en cualquier caso no hay un aumento del sangrado y por lo tanto de la mortalidad tampoco. Hasta aquí, si hay alguna pregunta, si hay algún comentario, pueden hacerlo, ¿no? Yo no tengo problema en conversar sobre estos y otros temas. Hemorragia masiva. Hemorragia masiva es muy frecuente en las emergencias y nosotros tenemos que tener costumbre de manejar sangrado gastrointestinal, en los politraumatizados que a veces nos llegan, por neoplasias también pueden llegar, o cirugía electiva como en trasplante hepático, artroplastías o prostatectomías. Una consideración importantísima, la mortalidad es mayor cuando es cirugía cardíaca, porque es el órgano, la bomba la que está enfermándose. Hace muchos años, en el 1972, en el New England Journal salió una publicación donde sacó a consideración y decir, lo importante es el volumen sanguíneo, mantener el volumen al 100% es lo importante en toda hemorragia masiva. Y el nivel de hemoglobina, curiosamente, en ese trabajo decían que puede estar entre 6 y 10, el nivel de hemoglobina, y el aporte de oxígeno no va a variar. Una consideración muy importante. Luego, cuando tenemos una hemorragia masiva, bueno, ¿eso qué cosa quiere decirnos? Que ante un problema de hemorragia, lo importante es mantener el volumen sanguíneo y que el nivel de hemoglobina puede oscilar entre 6 y 10 y no debemos tener miedo de que como está llegando a 6, está en 8, se puede morir. Si mantenemos el volumen sanguíneo cerca del 100% del que le corresponde al paciente, no hay problemas, excepto cuando hay problemas cardíacos. Cuando la bomba es la que está fallando o la bomba es la que está comprometida, ahí sí vamos a tener problemas porque la bomba, al no poder funcionar, se nos va a congestionar el paciente. El otro es cuando hay insuficiencia renal. Son las dos consideraciones que tenemos que tener para el uso de transfusiones de sangre en pacientes con hemorragia. El siguiente es, ¿qué es una hemorragia grave y qué es una coagulopatía asociada? Se nos ha enseñado, y me imagino que están de acuerdo, en que hay escalas para decir hemorragia masiva. Bueno, grado 1 cuando la presión baja, grado 2 cuando el pulso sube, cuando la respiración sube, grado 3 cuando hay hipotensión ortostática y 4 cuando hay hipotensión en cualquier posición. Eso es clásico y nos han enseñado durante muchos años eso, al menos a mí me enseñaron así. Pero los criterios van cambiando y hoy por hoy se ha ido cambiando. Cuando dice
Hemorragia masiva es reemplazo del 50% del volumen total sanguíneo en 3 horas. Y ahora último, esto es hace 2 años, es un consenso de la Sociedad Europea de Cuidados Intensivos y dice: transfusión de 4 unidades de componente sanguíneo en 1 hora, en la primera hora, es alta probabilidad de necesitar más unidades y por lo tanto esta es una hemorragia masiva. Nos cambia el panorama porque nos dice, depende de las unidades que usas para ver el pronóstico del paciente. Pero este está basado en que el volumen sanguíneo ya lo hemos corregido, lo estamos corrigiendo y a pesar de eso necesitamos transfusión de sangre. O sea, a pesar de eso el nivel de hemoglobina está llegando a 6 y vamos a tener que usar. Si es que nosotros usamos muchas unidades de sangre en la primera hora, es muy probable que nuestro paciente tenga una hemorragia masiva. La gran pregunta que sale de aquí, y que yo lo hago, ya que ustedes seguro que no van a atreverse a decirlo, es: doctor, pero ¿se puede poner 4 unidades en 1 hora? En la primera hora. Pongámonos mentalmente en el escenario de estar en la emergencia de cualquiera de nuestros hospitales. En la primera hora le podrán poner 4 unidades de sangre a un paciente si las pruebas cruzadas demoran 40-45 minutos. Para hacer esto es necesario que el banco de sangre sea un banco de sangre, permítanme decirlo así, pido disculpas si no les gusta, tiene que ser un banco de sangre como para la guerra, que tenga unidades de sangre O negativo. Entonces, si yo tengo sangre O negativo, entonces puedo hacer esto de ponerle 4 unidades en 1 hora. Las pruebas cruzadas se acorta el tiempo y tengo más tiempo, más rápido, unidades de sangre. Eso quiere decir un cambio de mentalidad en nuestras autoridades hospitalarias para tener sangre O negativo en las emergencias con mayor cantidad como para atender estas emergencias. El plasma, por ejemplo, tendríamos que disponer de plasma AB para poder tener más rápido unidades para ayudar a los pacientes. ¿Cuál es el origen entonces de la coagulopatía? Bueno, este va a ser un poco tedioso, lo digo rápido. Hay una lesión vascular en el paciente politraumatizado, no sabemos la extensión. En una cirugía electiva, bueno, yo abro la próstata, yo abro la vesícula, yo abro el pulmón, es un sitio localizado y yo sé la extensión, pero en un politraumatizado yo no sé cuál es la extensión de la lesión. Por lo tanto, ahí no es tan fácil decir la lesión vascular es de tanto por tanto. Y el uso de productos para mantener el volumen sanguíneo van a provocar hemodilución. La resucitación va a provocar dilución, la pérdida sanguínea, si nos demoramos para entrar a sala de operaciones porque su nivel de hemoglobina está muy bajo y creemos que eso está bien, no, debemos entrar para tratar de reducir las pérdidas. Pero si no lo hacemos, entonces origina entre los dos acidosis, hipotermia, y esto lleva a la coagulopatía, a que lo que yo aquí está puesto como la tríada de la mala función. Nosotros debemos cambiar de conceptos. Un paciente que llega y que está hemodinámicamente inestable, no debemos estabilizarlo para entrar a sala. No, hagamos al revés. Entremos a sala para estabilizarlo. Porque la cascada de la coagulación puede originar un CID y cuando nosotros queramos entrar, nuestro paciente ya no va a tener un CID biológico, sino clínico, o peor, con falla multiorgánica, y después de unos largos 4, 5, 6 días va a terminar muriendo por falla multiorgánica en cuidados intensivos, a pesar de todo lo que hagan ellos. En la coagulopatía pensemos siempre en 4 tipos distintos de coagulopatía. La basal, o sea, la que se produce por la dilución, la asociada, que es por producto de nuestros fluidos,
la derivada, como el uso de dextrano, que puede producir coagulopatía, y la añadida cuando el paciente, por ejemplo, ha tomado aspirina, o es un hemofílico, o es un paciente que toma anticoagulantes como warfarina. Este es para recordar que la temperatura es importante para mantener a nuestro paciente, porque la función plaquetaria en este gráfico se está viendo. Esta es la temperatura normal, tiene la capacidad de funcionar la plaqueta y pegarse entre ellos, o sea, hay agregación, pero cuando la temperatura la bajo a 30 ya no hay agregación, y a 20 grados peor ya no hay agregación. Esto quiere decir que la hipotermia malogra la función de la plaqueta. Entonces, en un paciente que tenemos con hemorragia masiva, mantengamos la temperatura central en niveles adecuados para que nuestras plaquetas sigan funcionando, o dicho al revés, para que nuestras plaquetas no vayan a dejar de funcionar. El otro es el pH y la alteración de los factores de coagulación. Este es el pH más o menos a 7,4. Conforme nos vamos volviendo ácidos, las plaquetas ya no sirven, los factores de coagulación ya no pueden hacer la cascada que hemos aprendido en la universidad, que va a terminar formando fibrina y que formando una red, una malla. Cuando el pH más ácido es, menos funcionan los factores de coagulación. Eso quiere decir, si el pH está ácido, por más plasma fresco que le pongamos, no de nada vale, porque hay que mejorar el pH. Y para mejorar el pH hay que mantener el flujo plasmático adecuado. Y para mantener eso hay que poner volumen. El volumen debe estar al 100%. No importa si el nivel de hemoglobina está en 8 de hemoglobina. Esta es la coagulopatía derivada por transfusiones masivas. La fluidoterapia va a hacer una inhibición de la función plaquetaria, la polimerización se va a hacer dificultoso y puede producir mala formación del factor Böhm-Bawerk por los fluidos que nosotros ponemos. Y estos son algunos hemoderivados. A la cabeza están los dextranos, que gracias a Dios no hay acá para observar. La coagulopatía añadida son, como les digo, los que ya preexistentes, congénitos o adquiridos, o la anemia previa. Esta es una diferencia que les planteo en una cirugía electiva y en un trauma. En la cirugía electiva todo está programado, en la electiva casi nada. La indicación de transfusión ya está hasta preparado, aquí no. La posibilidad de que esté con normovolemia es muy frecuente, muy raro, está con shock, porque lo suspendemos la operación si vamos a una cirugía electiva. En cambio, en trauma tenemos que aprender a acostumbrarnos a trabajar con presión arterial media de 65. La temperatura aquí en la electiva es normotérmico, en el otro lado es hipotérmico, y ya vemos que eso puede afectar nuestra actividad. La monitorización de la hemostasia aquí está hecho con varios días de anticipación a través del riesgo quirúrgico. Aquí no hay eso. Y aquí, como los cambios se producen tan rápido, la velocidad de los cambios son tan rápidos que nuestras pruebas de coagulación, que se demoran 20 a 30 minutos, cuando me dan el resultado eso ya es histórico, porque ya se produjo en esos 20 a 30 minutos una serie de cambios que hacen que mi coagulación, el dato que me dan, aparte de ser in vitro, es de hace 20 minutos, y 20 minutos después puede estar mi paciente en otra etapa de coagulopatía y yo no lo sé. Acá la coagulopatía puede ser por dilución. Aquí, sin embargo, ya puede estar con C y D, no solo diluido, sino con C y D, que es otra, hay una diferencia marcada. Aquí lo puedo corregir porque yo me he previsto eso. En cambio acá no tengo. Y los factores, por ejemplo, el plasma fresco, el crío precipitado, mientras que lo descongelan, mientras que lo traen, mi paciente puede estar tardíamente atendido y por lo tanto
puede fallecer. Eso origina que el trauma sea una cosa muy diferente y que la coagulopatía asociada al trauma tenemos que pensarla en un paciente con hemorragia masiva. ¿Cómo diagnosticamos? Lo rutinario, lo que nos han enseñado son las pruebas clásicas, estas las conocen mejor que yo, pero estas de aquí que están con rojo no se hacen. Y como le digo, todas estas pruebas tienen un problema. Uno, se hace en el laboratorio a 37 grados, no a la temperatura que puede estar nuestro paciente, que de repente es hipotérmico. Se hacen a un pH adecuado, no como nuestro paciente que puede estar con acidosis. Y por último, sus alteraciones pueden darse cuando nuestro paciente ya tiene una coagulopatía muy avanzada. Y en las primeras etapas puede salir normal. Las pruebas de función plaquetaria normalmente no hacemos en los hospitales de Trujillo, por lo tanto ni lo puedo mencionar. Y entonces, ¿existirán pruebas a la cabecera del enfermo? Sí. Y aquí les traigo la tromboelastografía. Ojalá que en mi hospital algún rato me acepten eso. ¿Qué cosa es la tromboelastografía? Es lo mismo que hacer pruebas, pero yo no identifico cuál está fallando. Y esto se puede hacer al costado del paciente. Una primera muestra en una copita, echo un poco de sangre y veo cuánto demora en formar coágulo. Este de aquí, el R, es la formación de los factores de coagulación. El K es el momento en que inicia la activación del fibrinógeno y luego empieza a abrirse el coágulo para ver la elasticidad del coágulo, y esto depende del fibrinógeno y de las plaquetas, y luego empieza a activarse la fibrinolisis y por eso que esto empieza a caer. Entonces este es un método que me permite medir cómo está la coagulación, cómo está mi fibrinógeno, cómo están mis plaquetas, incluso cómo está mi fibrinolisis. En ninguno de nuestros laboratorios tenemos, por ejemplo, para medir cómo está nuestra fibrinolisis. De repente el problema es que tengo un paciente que tiene una fibrinolisis activada. No tenemos pruebas. Con el tromboelastógrafo sí lo puedo hacer. Y acá hay un ejemplo, por ejemplo, el A es lo normal, así es lo normal de la gráfica. Acá, por ejemplo, está muy alargado, acá hay falta de factor de coagulación, aquí podríamos poner plasma fresco. Aquí está más acortado, un poco largo, pero no levanta. Entonces aquí puede faltar, en este caso, la amplitud muy corta, o fibrinógeno o plaquetas. En este de aquí hay una hiperfibrinolisis, y aquí podría usar, por ejemplo, ácido tranexámico para mejorar. La coagulación no está mala, las plaquetas y fibrinógeno están bastante bien. Acá uso ácido tranexámico. Este de aquí, por ejemplo, es un estado de hipercoagulabilidad. Y este es un CID inicial y este es un CID avanzado. Junto a la cama del paciente. Para los que duden, ¿me podría presentar, doctor, un trabajo comparativo de las pruebas rutinarias que hacemos frente a esto que usted nos trae? ¿Cómo no? Este es un trabajo comparativo frente al tiempo de protrombina, tiempo parcial de trombostina, fibrinógeno y cuenta de plaquetas. En todos el P es significativamente superior cuando hacemos uso de trombocida. Este es del año 2007 frente a las pruebas de coagulación en 90 pacientes. Es un estudio comparativo donde demuestra que es tan bueno como hacer estas pruebas, pero que se puede hacer junto a la cama del paciente y en tiempo real. Este es otro hecho en pacientes en emergencia con un perfil de coagulación. Son 1974 pacientes con trauma, y las pruebas de coagulación frente a los cortes de amplitud, significativa diferencia, mejora y reduce nos permite usar el componente que nosotros necesitamos. Y para los que son parte del Ministerio de Economía, eleva un poco los costos, pero no mucho. 317 versus 276. Para los que quieran, aquí está la publicación para que lo revisen.
Tromboelastografía con agregómetro, este es otro para, miren qué cosas vamos a hacer: cirugía de emergencia, bypass coronario, válvula aórtica, reemplazo de válvula mitral, tricuspidia, cardíaco complejo, trasplante cardíaco, diversas intervenciones quirúrgicas en la aorta, antes del 2004 y después del 2004. Aquí comparan antes del tromboelastógrafo frente después del tromboelastógrafo. Este es un grupo alemán que publicó este trabajo en un hospital universitario. Es retrospectivo, no es prospectivo. Y este es un algoritmo más o menos que les copio, porque es un poco más largo el de ellos. Si hay alteración de agregación, ponen plaquetas. Profilácticamente arrancan con ácido tranexámico para bloquear y colocan ácido tranexámico. Análisis del tromboelastógrafo, arrancan el análisis. Si la lisis es muy grande, o sea, esa parte que empieza a hacer fibrinólisis, ponen ácido tranexámico. Si la amplitud no crece, ese que se abría la elasticidad no hay, concentrado fibrinógeno. Si la elasticidad no es mucha, plaquetas. Si no mejora, a pesar de todo esto, dicen, debe ser de repente la temperatura, el pH o el calcio. Y al último, la hemoglobina. Perdón. Llámame más tarde, estoy en una reunión. A las 9, 8:30. Y si continúa, por ejemplo, acá se alargó la primera etapa, la rayita inicial de coagulación se alargó, puede usar ácido tranexámico. Si la amplitud otra vez fibrinógeno, otra vez concentrado complejo protromínico o plasma fresco, y si la amplitud no sube, otra vez plaquetas. O sea, esto puedo ir haciendo y voy midiendo el efecto. O sea, hago una primera curva, pongo fibrinógeno, no mejora, pongo plaquetas. Si no mejora, veo otros factores: pH, temperatura, calcio, hemoglobina. Si continúa el sangrado, sigo dando y mido la respuesta, dando y voy midiendo la respuesta. O sea, al costado, en el momento en que lo están operando, y alguien que conozca el uso de la máquina, que podría ser perfectamente el anestesista, va diagnosticando la falla, va poniendo lo que necesita, y si no mejora, sigue viendo cuál es el defecto y va corrigiendo. Eso ha permitido que antes del 2004 y hasta el 2009, aquí están las barras, el uso de hemoderivados se reduzca, el producto de glóbulos rojos baje, el uso de plasma fresco baje, pero de plaquetas suba un poco, de fibrinógeno suba mucho, de ácido tranexámico casi igual, transfusiones masivas sin embargo baja, intervenciones baja, y complicaciones por transfusiones también se reducen, y las complicaciones trombóticas también se reducen, aunque les tengo que poner todo, la mortalidad no se reduce. Entonces, ¿cómo podríamos tratar a nuestro paciente con coagulopatía, que ya les hemos diagnosticado, con los diversos hemoderivados que les he ido presentando? Pero sin embargo, un paciente traumatizado es resucitado cuando el sangrado ha sido controlado. ¿Qué cosa quiero decir con esto? Un paciente que no entra a sala de operaciones para controlar el sangrado, todavía no hemos hecho nada. Pretender decir que como tiene 8 hemoglobina no lo voy a poder poner a sala de operaciones, no, por favor, ingresen, porque si yo cierro el caño, después ya puedo poner todas las unidades que quiera, sé que no las estoy desperdiciando, pero decir, ponle hasta que llegue a 10, o sea, tendría que ponerle a más velocidad de lo que está sangrando. Eso origina transfusiones masivas y origina coagulopatías. Para los que consideran que el uso preventivo en pacientes con trauma, les traigo este trabajo que es noruego, intervención temprana de plasma y plaquetas. Ellos no usan tromboelastógrafo. Este es un grupo control y acá está el grupo de intervención. Los niveles de hemoglobina antes de entrar a la UCI, al ingresar a la UCI, son similares.
tanto de hemoglobina, plaquetas. El grupo que no usó profilaxis de plaquetas y plasma en emergencia tuvo más bajo, el TP era más largo comparativamente, y acá está la diferencia significativa, y el daño renal también fue mayor, pero sin diferencia significativa. En el grupo que está en azul, antes de la intervención temprana, originó que use más plasma y más plaquetas que en el grupo que usó el rojito, es el grupo que usó tempranamente en emergencia, frente al grupo que está en azulito, que no usó, por ejemplo, plaquetas para que entre a sala de operaciones. Y como respuesta es que en UCI sí se usa más sangre, plasma y plaquetas. Y la sobrevida es estadísticamente diferente del grupo que se puso plasma y plaquetas en emergencia antes de entrar a sala de operaciones, frente al grupo que no se puso. Conclusión: en pacientes, si no tenemos tromboelastógrafo, pongan profilácticamente plasma y plaquetas para que puedan intervenir quirúrgicamente. No esperar que el perfil esté alterado, porque, como les digo, los cambios son muy rápidos en pacientes politraumatizados y puede originar que nuestra intervención sea tardía. Y esperar que en la UCI arreglen lo que nosotros no hicimos en emergencia no siempre es posible. La diferencia es estadísticamente significativa. En las transfusiones proactivas, entonces, en emergencia para los pacientes que algunos usan menos de 50.000 o más de 100.000 plaquetas, el análisis de este trabajo dice: la edad es un factor de riesgo, el nivel de creatinina, la cantidad de glóbulos preoperatorio y de plaquetas preoperatorios. Cuanto más alto estén nuestras plaquetas, mejor posoperatorio va a tener. Este es el trabajo CRASH, que es otra opción, el uso de ácido tranexámico en pacientes politraumatizados para evitar la mortalidad por sangrado. Este sí ha demostrado que reduce la mortalidad. Es un trabajo sobre más de 20.000 pacientes enrolados, todos con trauma, pero la dosis es 1 gramo, o sea, una ampolla, endovenoso en 10 minutos, y luego infusión de 8 horas, 1 gramo más. La diferencia sí hay que decirlo claramente. Hay beneficio, hay reducción de la mortalidad por sangrado si se pone antes de la hora. Es mucho menor cuando es entre 1 y 3 horas. Y definitivamente cuando se pone después de 3 horas, o sea, tardíamente, la mortalidad se incrementa incluso. El riesgo aumenta. Entonces, si queremos usar ácido tranexámico, como vimos en el trabajo alemán, ponen ácido tranexámico de inicio. Aquí podemos poner en nuestras emergencias ácido tranexámico, pero antes de la hora, en la primera hora. ¿Cuánto? 1 gramo y luego infusión en 8 horas. Bueno, este es un trabajo con el concentrado complejo protrombínico, es un trabajo americano que pone concentrado complejo protrombínico en vez de plasma fresco. La diferencia es que la falla multiorgánica y la sepsis es menor en los pacientes que usan complejo protrombínico que plasma fresco. ¿Por qué? Porque el plasma fresco puede tener inmunización por leucocitos y puede producir lesión pulmonar aguda, y que en el postoperatorio nosotros lo vamos a ver como shock, pulmón de shock, en realidad es el famoso tráiler. Eso es una consideración que tenemos que poner en cuenta. El concentrado complejo protrombínico, como es solo factores, no tiene anticuerpos contra los leucocitos del receptor, no va a producir el famoso lesión pulmonar asociado a transfusión. Y eso lo pongo a su consideración. La púrpura trombocitopénica trombótica. Clínicamente nos han enseñado, y en los libros está, que es todo paciente que tiene anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia, síntomas neurológicos y falla renal y fiebre. El 75 se presenta con esta triada, y cuando es con esta triada, con los 5, se hace el diagnóstico clínico. Bueno, en mi experiencia,
se debe hacer el diagnóstico con los dos primeros nomás, con anemia hemolítica microangiopática y trombocitopenia, porque cuando hay trastorno neurológico o renal, la posibilidad de curar o de salvar al paciente es nula. No existe posibilidad ya. Entonces, el diagnóstico de esta patología hay que pensarlo tempranamente. ¿Y en quiénes tenemos que pensar tempranamente? Curiosamente, tiene que ser en pacientes que llegan a la emergencia con plaquetas bajas. Como vimos al principio, vienen con trombocitopenia, y como nos han enseñado que toda trombocitopenia hay que ponerle plaquetas, lo primero que se nos ocurre es ponerle plaquetas. Pero este paciente tiene algunas características. Tiene anemia. Y temprano les dije, en un paciente que tiene plaquetas bajas, pero hemoglobina normal, leucocitos normal, no tiene anapatías, no tiene vaso, póngale Dexa. Bueno, en este no, en este es un paciente que tiene trombocitopenia, o sea, plaquetas bajas, hemoglobina baja. Curiosamente, bueno, por mala suerte o por buena suerte, a veces me paseo por las emergencias de los 3 grandes hospitales de la región. Y es curioso que en la emergencia no haya colorante para reticulocitos. Es malo eso, está mal. Porque cuando ustedes tengan esta asociación de plaquetas bajas con hemoglobina baja, se debe hacer reticulocitos para ver si es hemolítico. Y si los reticulocitos que debe hacerse en emergencia sale alto, entonces deben sospechar, cuando ya tengo anemia, reticulocitos altos y plaquetas bajas, debo pedirle al laboratorista, búscame en la sangre, en la lámina, si hay pedazos o fragmentos de glóbulos rojos. Si es que hay el cuarto componente, microangiopatía, o sea, hay pedazos de glóbulos rojos en la sangre. O sea, hay hemoglobina baja, con reticulocitos altos, con pedazos de glóbulos rojos en la circulación, más plaquetas. Esta cuarteta nos debe hacer pensar en que el paciente tiene púrpura trombocitopénica trombótica, y lo que no debemos hacer es colocarle plaquetas. Los criterios diagnósticos entonces debe ser hemoglobina baja, reticulocitos altos, pedazo de glóbulo rojo en lámina periférica con plaquetas bajas. Hay una serie de consideraciones, pero recuerden, la cuarteta nos debe poner en alerta, y si la cuarteta está presente, no debemos colocar plaquetas. Dicho al revés, en todo paciente que llega a emergencia con plaquetas bajas y anemia, deben descartar primero esto. Aquí está la explicación, el intento de explicación. ¿Qué es lo que pasa en el cuerpo humano? Este es el endotelio, este es el factor von Willebrand. Cuando nace el factor von Willebrand, nace tan grandazo, grande, es un multímero. Y recordemos que la plaqueta tiene un receptor para el von Willebrand. Entonces, esto en un vaso grande, en un vaso tamaño de este, no pasa nada porque hay espacio para circular. Pero en la microcirculación, este von Willebrand muy grande empieza a atrapar las plaquetas, y de la microcirculación sale con pocas plaquetas. Ahí está la explicación de la trombocitopenia en estos pacientes. Por estos enmarañados que están causados por el von Willebrand grandazo y pegado a las plaquetas, tienen que pasar los glóbulos rojos. El glóbulo rojo pasa, empujado por el flujo plasmático, pasa pero por pedazos. Ahí está la explicación de que haya fragmentos de glóbulos rojos en la sangre. Eso origina anemia, y la respuesta de la médula ósea no se hace esperar, y por eso aparece reticulocitos. Ya están los 4 elementos. Normalmente, sin embargo, el factor von Willebrand en la sangre no nos produce estos problemas en la microcirculación, porque nosotros tenemos una proteasa, la Adams 13, que ¿qué os hace la proteasa? Corta al von Willebrand y lo hace chiquito.
al hacerlo pequeñito, ya no permite que se peguen las plaquetas sobre un bómvidera grandazo y ya no se produce la enfermedad. Pero en los pacientes con PTT hay un anticuerpo que bloquea la actividad de la proteasa Adams 13. Al bloquearlo, el bómvidera no es cortado, y al no ser cortado, las plaquetas se pegan ahí en la microcirculación, los glóbulos rojos pasan por pedacitos, se produce la anemia hemolítica, microangiopática con trombocitopenia, y si se produce mucho, esto hay reducción de la circulación en diversas partes del cerebro, lo que ocasiona las molestias neurológicas, y en el riñón se produce también falla renal por trombosis en la microcirculación y origina la falla renal. Así que nosotros tenemos que acostumbrarnos a que no esperemos el daño neurológico ni el daño renal para decir es un posible PTT. Solo con los 4 que acabamos de ver, plaquetas bajas, hemoglobina baja, reticulocitos altos y pedazos de glóbulos rojos en lámina, ya debemos pensar en esta enfermedad. Ahora, pregunta, a un paciente que está en estas condiciones, que las plaquetas se están pegando en la microcirculación al bómvidera grandazo, porque no hay proteasa Adams que lo corte, ¿le pondríamos plaquetas? No, porque las plaquetas irían ¿a qué? A pegarse aquí, a formar más trombos en la microcirculación. Por eso es que les he traído este tema, para que nos acostumbremos a pensar en el PTT, y el PTT no se pone plaquetas. Repito, la explicación está que en la microcirculación se están pegando las plaquetas entre ellos, y en el PTT por esa razón es que no se pone plaquetas. A estos pacientes lo que se le hace es plasmaféresis. El PTT congénito existe, es una mutación del Adams 13, o sea, no sirve su Adams 13 que tiene. Por favor, ¿podrías llamarme más tarde? Estoy en una reunión. Lamento informarle que estoy en el colegio médico. Ya, gracias. Este es un cuadro que desde la infancia, que hay muy frecuente. El tratamiento en este caso es ponerle plasma fresco cada cierto tiempo, para que el plasma fresco va a proporcionar la proteasa que no produce el paciente. El PTT idiopático es el que produce anticuerpos contra la proteasa Adams 13, ese es el que les acaba de mencionar, ese es el que produce la enfermedad. Sin embargo, ahí en esos casos la plasmaféresis reduce la mortalidad de 90 a 20 cuando lo hacemos tempranamente. Si vamos a esperar que tenga daño cerebral muy extenso, falla renal muy extensa, ya no lo vamos a lograr salvar. No les pongo a consideraciones los criterios de la volemia, cómo se hace. El objetivo sí es ausencia de síntomas neurológicos, plaquetas más de 150.000, DH normal y hemoglobina en ascenso. Cuando nosotros llegamos a este nivel, decimos para la plasmaféresis, se hacen varias sesiones y salvamos al paciente, sin ponerle plaquetas. Este es para el congénito, es colocarle plasma fresco cada 3-4 semanas para que pueda tener proteasa Adams. Hay PTT secundario, cuando por ejemplo en algunas enfermedades autoinmunes, en algunos embarazos o por medicamentos también. Acá están los criterios para refractariedad. 7 sesiones diarias si no mejora, entonces se hace cada 2 veces o se usa rituximab. En el hospital hace unas semanas hemos tenido un paciente que los primeros 3 días no respondió, pasamos a hacer cada 12 horas y por último le pusimos rituximab y se logró salvar. Un amigo Michael que vive en Tumbes. La conclusión, el PTT es una urgencia hematológica, tanto porque hay que tener mucho ojo para pensarlo, y es una emergencia porque hay que pensar en la enfermedad, hay que buscarlo, hay que pedirle que el laboratorio tenga
capacidad de hacer reticulocitos y de ver que hay pedazos de glóbulos rojos en la circulación, sobre todo en el parto y en estos pacientes que dicen sepsis y que se puede morir por pseudosepsis, porque no es sepsis, puede ser un PTT. Hablemos un poquito de hemofilia congénita. Esta es una gráfica de hace muchos años, el por qué nosotros decimos que debajo de 1% de actividad del factor 8 hay alto riesgo de sangrado. Miren cuántos pacientes tienen artropatías cuando el nivel de factor 8 es menos de 1. Por eso que decimos menos de 1, severo, porque hay altas probabilidades de artropatía. Cuando decimos entre 1 y 5, hay mucho menos, entonces decimos moderado. Hay artropatías, o sea, sangrado de las articulaciones, pero mucho menos. Y cuando va encima de 5, hay uno que otro, y entonces decimos más de 5, leve, ¿no? Severo, menos de 1, entre 1 y 5, moderado, y más de 5 hasta 25, leve. Esos son los grados de hemofilia, que puede ser A si le falta el 8, y B si le falta el 9, y C si le falta el 11. Este es un gráfico que salió hace el 2011, creo, que señala que las dosis del factor relacionado con el inicio del sangrado es a más temprano uso de factor, mejor éxito. Uso más tardío, más daño. Pero también señala algunas otras cosas. ¿Por qué todos los hemofílicos no responden? Porque no todos tienen el mismo defecto. Es decir, hay hemofílicos que pueden tener algún otro trastorno de coagulación que hace que no funcione bien. Por ejemplo, pueden tener mutaciones en algún otro factor de coagulación y que nosotros, por no buscarlo, decimos es un hemofílico difícil de tratar. Puede tener trastorno en la fibrinolisis y que lo hace que lo que le pongamos para que forme un coágulo es destruido porque tiene una fibrinolisis incrementada o disminuida. El enfrentamiento de dos formas de atención de los hemofílicos ha sido una gran polémica, si ponemos para cuando sangra o ponemos para que no sangre. Y el enfrentamiento durante tantos años ha terminado resuelto con dos ensayos que están aquí, donde claramente el uso profiláctico demuestra tener superioridad al uso de poner factor cuando sangra. Pues hoy por hoy no hay discusión. El paciente hemofílico severo, el que tiene menos de 1, debe recibir de forma profiláctica factor para que su vida no sea con tantas artropatías y que termine postrado en una silla de ruedas o en una cama. Aquí están los trabajos, el sangrado en dos articulaciones, también la profilaxis gana, la calidad de vida en grupos profilácticos gana, y el uso del factor 8 definitivamente en profilaxis es superior a la demanda. El problema son los costos. Las dosis entonces para profilaxis, aquí están, es más o menos 25 unidades por kilo de peso cada 3 o 4 veces por semana para mantenerlo más de 1, ¿no?, de actividad de factor 8, mantenerlo más o menos alrededor entre 3 y 4, con eso reduzco, lo convierto en un hemofílico severo en un moderado, y con eso reduzco las posibilidades de que tenga una mala calidad de vida. Para el factor 9, las dos grandes dosis a discusión. Hoy por hoy sabemos que el 7.5 es tan bueno como cuando se usa 2 veces por semana. Sin embargo, algunos todavía quieren usar 15, y bueno, tienen sus razones, pero hay trabajos que demuestran que no es tan cierto eso. Sin embargo, nuestro hemofílico puede sufrir un accidente de tránsito como cualquier otra persona, y entonces, dependiendo de dónde está la zona del daño articular, en el psoas, en la cabeza, en el cuello, aquí están los niveles para hemofilia A y para hemofilia B, que tenemos que elevarlo. ¿Cuántos días? Por ejemplo, el sistema nervioso central, o sobre especial el ojo,
entre 80 y 100% los primeros 7 días y el 50% del día 8 al día 21. Esto es muy importante, pero bueno, esto puede decir, bueno, pero esto es trabajo para el hematólogo, bueno, pero la dosis inicial por lo menos deben saber el primer día. Oscarito, estoy en una reunión. Disculpen. Ya. Igual cuando hay sangrado gastrointestinal, en hemofilia A, el 100% los primeros 6 días, entre 60 y 80% los primeros 6 días para hemofilia B, y si es una cirugía, desde el preoperatorio, igual, y en el postoperatorio, mantenerlo también por lo menos los primeros 14 días en un nivel bastante alto. Este es hemofilia adquirida. Este es a propósito de mi amigo Nicolás, un paciente que conocí hace muchos años. Él tuvo dolor articular y en mi hospital, por el dolor articular del hombro izquierdo, le pusieron, infiltraron con corticoides y curiosamente se llenó de sangre. Bueno, siguieron poniéndole más y la articulación se llenaba de más sangre. Lo hospitalizaron y por el dolor le pusieron intramuscular analgésicos y se hizo un hematoma. Y el perfil de coagulación se alteró, hicieron las pruebas y las pruebas estaban alteradas y pasaron 15 días y tenía hasta sangrado gastrointestinal y seguía hasta que le ponían plasma y no corregía. Entonces recién decidí, bueno, vamos a ver qué hacemos con nuestro paciente. Le dije, hagamos una prueba de mezclas. ¿Qué cosa es una prueba de mezclas? Es ponerle plasma al paciente y prestarle de otro paciente plasma a ver si mejora. Y en él no mejoró. A pesar de prestarle plasma que se supone tiene factores, seguía igual de largo. Diagnóstico: tiene inhibidores contra factores de coagulación. Es como una anemia hemolítica autoinmune. En la anemia hemolítica autoinmune hay anticuerpos contra el glóbulo rojo, en el PTI hay anticuerpos contra la plaqueta. Existe la hemofilia adquirida, que es anticuerpos contra un factor de coagulación. La terapia contra es doble: hay que detener el sangrado y hay que erradicar el inhibidor o anticuerpo. Es igualito que si tuviera una anemia hemolítica, tengo que erradicar el anticuerpo y subir la hemoglobina. Aquí también tengo que erradicar el anticuerpo, pero parando el sangrado. Bueno, para parar el sangrado tenemos dos: el FEIBA y el factor 7. Estos dos, ninguno es eficaz al 100%, por lo tanto deberíamos tener los dos, porque hay pacientes que responden muy bien al 7 y otros que responden muy bien al FEIBA. Eso les puedo decir en resumen. Para parar el sangrado, ¿qué cosas son estos? Son bypaseadores. O sea, no necesito del factor 8 o 9 para hacer coágulo. Lo bypasea y hace coágulo sin importar si el paciente tiene factor 8 y 9, que es lo que está bloqueado por el anticuerpo. Por lo tanto, lo bypaseo y hace coágulo. Y para reducir el inhibidor tenemos, bueno, la clásica, los corticoides con rituximab, si recae rituximab o ciclofosfamida. Bueno, en nuestro paciente Nico usamos prednisona y ciclo al inicio, porque en la rituximab teníamos que esperar que nos autoricen el uso. Cuando nos autorizaron usamos rituximab y hoy día don Nico sigue trabajando en su tierra, en Magdalena de Cabo. La neutropenia febril, quisiera definirlo primero, porque escucho muchas cosas en mi hospital, al menos dicen neutropenia febril es menos de 500 neutrófilos en un paciente con fiebre. Entonces, por ejemplo, un niño de 2 años, vamos a poner un niño de 1 año que normalmente tienen linfocitosis y tienen neutrófilos menos, dicen, eso es neutropenia febril también. Y lo más bonito es que dicen, Salinas dice así. Entonces, yo digo hoy día, por favor, no, yo no digo así. Neutropenia febril se define, y si quieren revisen las publicaciones de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas. Neutropenia febril es paciente que tiene neutrófilos bajos por haber recibido
quimioterapia, radioterapia o combinación de estos, y que presenta temperatura 38.3 oral una vez o 38 durante una hora, y que no se puede explicar por transfusión de sangre, por ejemplo, o por quimioterapia. Les repito, es neutropenia febril, es un concepto bien definido, es para pacientes que han recibido quimio o radioterapia. No es para un niño menor de 1 año que normalmente tiene leucocitos 4000 y de esos solamente el 20% son neutrófilos y dicen, esa es neutropenia febril. Mis pediatras en eso se equivocan, lamentablemente. Es neutropenia febril, está bien definido. Es para un paciente con menos de 500 neutrófilos y que ha recibido quimioterapia o radioterapia y que está haciendo fiebre. Y la fiebre está definido como 38.3 grados centígrados oral una vez o 38 grados durante 1 hora. Aquí está otra vez. Temperatura oral, una sola toma 38.3 o 38 en 1 hora. Y con una cuenta de neutrófilos menos de 500 o que tiene tendencia a estar menos de 500. Es una emergencia hematológica. Debe actuarse antes de 1 hora. ¿Por qué? Porque como está sin neutrófilos, está sin ejército y está siendo atacado por gérmenes probablemente intrahospitalarios. Y como la cuenta de neutrófilos tiende a caer, en las próximas horas se va a poner peor. Por lo tanto, esta es una emergencia. No es, déjale para mañana los cultivos y mañana en el turno de la tarde, a las 2 de la tarde, diciendo a esta hora, el doctor indica, le dice, mañana temprano que le tomen los cultivos. Estoy en una reunión, hermano, discúlpame. Estoy en una reunión, discúlpame. Ya. En ese caso no es así. Esta es una emergencia y se tiene que actuar antes de 1 hora. Se debe en esa hora tomar cultivos, si quieren tomen radiografía e inician antibióticos. Una amiga que trabaja acá en la clínica peruana americana, la jefa de la peruana americana de enfermeras, cuando yo le dije una vez, oye, ¿me puedes decir cómo hago para que lo hagan ya las enfermeras? Ponle STAT. Entonces, ella me enseñó qué cosa quiere decir palabra STAT en enfermería. STAT es ya. Entonces, a partir de ese tiempo, ella me enseñó, yo le pongo STAT para que lo hagan ahorita, para que no lo programen para la tarde, o de la tarde para la noche, y de la noche para mañana. STAT quiere decir ahorita. Como veo acá algunas enfermeras, esto es para ustedes, STAT. Una de ustedes me enseñó. Las indicaciones ante una temperatura, antes de 1 hora, 2 hemocultivos de 2 venas, si quieren ponemos metamizol y le ponemos antibiótico. Yo uso cefepime, pero si quieren pueden usar lo que crean conveniente. Total, es una terapia empírica. Eso sí, los cultivos nos deben ayudar en los próximos días a definir un esquema mejor, a reducir la amplitud de nuestro esquema antibiótico empírico con el que iniciamos. Pueden iniciar, algunos usan antiseudomoniales como ceftazidima, imipenem, el que guste. De acuerdo a la flora bacteriana que tienen en su hospital, es lo que deben decidir. Lo que sí quisiera ser puntual es, todo esto se inicia antes de que pase 1 hora. No se puede dejar para mañana ni para más tarde. ¿Y por qué los 2 cultivos? Porque no vayan a hacer, no sé si hay gente de laboratorio, les he visto hacer esto. Dice, 2 cultivos, le sacan de un solo brazo y lo llenan en 2 medios de cultivo. Eso no se hace. Por eso es que yo pongo 2 cultivos de 2 venas diferentes. Porque he visto que mi gente a veces dice, pobrecito, sobre todo para los niños. Dice, nano, es pobrecito, el doctor es bien malo. Y le sacan de una sola venita y lo ponen en 2 frascos, ya está. No, pues así no. De 2 venas diferentes. Dirán, ¿pero por qué de 2 venas diferentes?
Porque si en uno me sale positivo y en el otro no, esa es una contaminación. Si me sale el mismo germen en dos, entonces eso sí puede ser de sangre. Por eso hacemos de dos sitios diferentes, de dos venas diferentes. El éxito del aislamiento en estos pacientes es trabajo de enfermería. Así tengan el peor médico, vamos a poner así Salinas, si tengo un buen personal de enfermería, ese paciente se va a salvar. Si ellos manejan muy bien el aislamiento, el paciente se va a cuidar, se va a salvar. En la profilaxis de antibióticos, bueno, no es tema que considere ahora, pero sí hay trabajos que demuestran que es útil. Sin embargo, hay otros que dicen que selecciona población y es contraproducente. El estudio microbiológico es necesario, esto sí es necesario, tanto para el paciente como para el servicio. Me explico. Hoy día me sale una Klebsiella. Estoy en clase, por favor, ¿podría ser tan amable y llamarme a las 8 de la noche? El estudio microbiológico me permite definir qué germen es, pero lo más importante es la sensibilidad. En el siguiente me resulta que ahora es menos sensible mi antibiótico. En el siguiente mes la sensibilidad ya llega al 50%. En ese momento yo digo, como la sensibilidad de mi antibiótico empírico que yo uso está bajando, roto a otro antibiótico empírico. Para eso sirve la microbiología, tanto para el paciente cuanto para el servicio, para decir, tengo que rotar, tengo que ocultar, guardar mi antibiótico porque los gérmenes que están apareciendo en mi servicio se están volviendo resistentes a lo que yo uso y voy a tener que usar otro antibiótico porque el que estoy usando ahorita como empírico está bajando su potencia, está apareciendo resistencia. Por eso los estudios microbiológicos no podemos desdeñar. La atención oportuna de farmacia también está comprometido, por supuesto la administración del hospital, el personal de limpieza y de dieta y los familiares también. Para estos pacientes, como verán, es todo un equipo de trabajo. Todo el hospital y hasta los familiares trabajan para este paciente. Es bonito porque todos tienen que participar. La anemia hemolítica, que es el motivo por el cual me están llamando de emergencia. En la anemia hemolítica, como ustedes saben, hay anticuerpos contra el glóbulo rojo y ponerle sangre a estos pacientes no es posible. ¿Un doctor entonces se va a morir? No, tenemos armas para poder ayudarlo. Se podría transfundir siempre y cuando pongamos inmunoglobulinas en altas dosis. Por supuesto, podemos poner corticoides también para bloquear el efecto del autoanticuerpo, inmunosupresores como el PTI o otros inmunosupresores como el rituximab. La transfusión después de las inmunoglobulinas se puede hacer, pero al cuarto día. La inmunoglobulina, ¿qué va a hacer? Va a bloquear la fracción FC, el receptor FC que tiene el macrófago, lo coloco en la inmunoglobulina y no hay espacio para la fracción FC del anticuerpo que está pegado al glóbulo rojo. Así hago lo que yo llamo, lo que está en los libros denominado como esplenectomía medicamentosa. La inmunoglobulina es una forma de esplenectomía medicamentosa. Le tapo la boca al macrófago para que no pueda comerse al glóbulo rojo que está pegado con un autoanticuerpo. Y en todos los casos se debe poner transfusión en caliente a 37 grados para evitar que anticuerpos fríos puedan destruir al glóbulos rojos en el receptor. Finalmente, la pancitopenia, estoy terminando. Todos tenemos el concepto que si hay CID y pancitopenia puede ser sepsis y está muy bien planteado. ¿Qué otra cosa puede haber pancitopenia con CID? Una vasculitis, pero de esas catastróficas que aparece con falla multiorgánica en pocos días. Y hay una neoplasia hematológica que es la leucemia promielocítica aguda, que también puede presentarse con lo mismo triado. Entonces, cuando tengan un paciente con pancitopenia y CID, pensemos sepsis, vasculitis
o leucemia promielocítica aguda. Creo que es la última. Bueno, este es de leucemia promielocítica. Es una traslocación 15-17. Ahora el diagnóstico se hace a nivel molecular. Si no, no digo leucemia. Y es característico por pancitopenia con fibrinógeno en el suelo, lo que origina sangrado, dímero D positivo. Es una emergencia, es darle ácido tranexámico para salvarlo del sangrado y poner plasmafresmo concentrado complejo proteomínico. Gracias.